Zacarías era profeta y sacerdote a la vez. El propósito principal de Zacarías fue animar al pueblo y volverse al Señor y depender de Él. Zacarías tenía en su pensamiento y en su corazón la necesidad de persuadir a su pueblo para que se renovara espiritualmente. Sus primeros capítulos son fruto de las 10 visiones que recibe en una noche, visiones que hablan del Mesías y del milenio. Fue un contemporáneo de Ageo. Ambos se conocían y ejercieron su ministerio profético entre las mismas personas y durante el mismo periodo de tiempo. Y ahí Zacarías está ministrando a personas desanimadas que intentan cumplir una tarea difícil. Han regresado del cautiverio y tienen frente a ellos una tarea abrumadora: reconstruir el templo. Y fue una llamada a la renovación, una renovación espiritual que todos necesitamos sin duda. Pararnos, hacer un alto en el camino y examinar cómo vamos caminando. Reconstruir la casa de Dios, que era un lugar diezmado. Ese era el plan que tenía Zacarías. Y esto me suena familiar en medio de una sociedad que le ha dado la espalda al Señor y donde todo está en ruinas. Vayamos a ver qué nos dice el libro de Zacarías en el capítulo 4, versos del 1 al 6. Entonces el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó como a un hombre que es despertado de un sueño, y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he aquí veo un candelabro todo de oro, con su depósito en la parte superior, y sus 7 lámparas encima de él, con 7 tubos para cada una de las lámparas que tiene encima. Y junto a él hay 2 olivos, uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Continué y dije al ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Respondió el ángel que hablaba conmigo y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y respondí: no, Señor mío. Continuó él y me dijo: esta es la palabra del Señor a Zorobabel, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Que el Señor bendiga su palabra en este día. Dios estaba mostrando a Zacarías algo profundo: un candelabro a un lado conectado a unos olivos que vierten aceite dentro. El candelabro no es alimentado por un aceite preparado por ningún ser humano y no arde delante de Dios, sino que representa su presencia vigilante. El propio sumo sacerdote, el que tenía a su cuidado el candelabro de oro, él lo encendía, esas luces de las lámparas, al atardecer, cuando el pueblo de Israel, en su peregrinaje de 40 años por el desierto, acampaba para descansar en su marcha por ese camino. El sumo sacerdote iba agregando aceite continuamente para que ardiera apropiadamente. Si tienes las cosas necesarias, la infraestructura, los recursos, pero no estás conectado con el Espíritu Santo, es como nada, es rutina. Tienes que estar conectado con lo que Dios quiere hacer en ese lugar, porque es desastroso tener las cosas y no tener el Espíritu Santo guiándote. Puedes tener un buen sermón, alabanzas bien construidas, pero si no estás conectado con el cielo, esto no significa nada, porque no es por el poder ni por la fuerza, como dice el texto, sino por el Espíritu Santo, dice el Señor. Y algunos han corrido a las conferencias, a los retiros espirituales, a las formaciones, para encontrar nuevas estrategias y nuevos modelos. Pero eso no significará nada si no están conectados con el Espíritu Santo. Sabemos cómo proyectar una visión, pero es difícil aceptar la que viene de la voluntad de Dios, porque muchas veces es contraria a la nuestra, a veces ilógica y sin sentido, siempre contracorriente. Cuando estaba a punto de morir, el fundador del Ejército de Salvación dijo: no hay nada como un cristianismo sin Cristo, perdón sin arrepentimiento, política sin Dios, cielo sin infierno, religión sin el Espíritu Santo. Vayamos a un texto que me gustaría que recordásemos con frecuencia y que fuera recurrente en nuestras vidas cada vez que hacemos un alto en el camino, y que está en Deuteronomio capítulo 11 y sus versículos 10 y 11. Y dice así: porque la tierra a la cual entras para poseerla no es como la tierra de Egipto, de donde vinisteis, donde sembrabas tu semilla y la regabas con el pie, como una huerta de hortalizas.
sino que la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra de montes y valles, bebe el agua de las lluvias del cielo. Amén. Quiero mostrarte ese contraste entre el agua con el pie y la lluvia del cielo, conectando la tierra de Egipto de su pasado hacia donde quiere llevarnos. Pueden conseguir agua con sus fuerzas o pueden confiar en la lluvia del cielo, esa que Dios enviará si se espera y se confía en Él. Los egipcios eran una civilización sofisticada. La tierra recibía menos de 26 mililitros al año por metro cuadrado de lluvia y la única forma de poder regar era sacarla del Nilo. Usaban bombas de pie para sacar ese agua del río de manera constante, agotadora y continua. Usaban esa invención para bombear agua del Nilo hacia los campos, para que sus cultivos pudieran crecer, y era un trabajo realmente duro, extenuante, repetitivo. Claro, usaban a los israelitas para bombear el agua, y Dios les dijo: toda su vida han estado bombeando agua de esa manera y es tiempo de desaprender allí donde van. Deben cambiar su mentalidad de esclavo, y ahora donde van tendrán que hacer las cosas diferentes y depender al 100% de Dios. Les digo que llegará un momento que seré yo quien daré el agua, algo que ustedes no pueden hacer por sus propios medios y esfuerzo y que no será extenuante. Algunos donde van verán gigantes invencibles, querrán vencerles con su esfuerzo, pero otros verán los peligros y Dios en medio de ellos. El agua con el pie es una que viene de tu propio esfuerzo. Lo harán y se cansarán, estarán agotados, no serán eficaces y se equivocarán. No amarán esa forma de proceder, porque el agua con el pie es el camino del hombre, la energía del hombre sin la bendición de Dios. Es pesar que los útiles, las luces, los vatios y pantallas nos estimularán y traerán la presencia de Dios. La realidad es que Dios no necesita nada de lo que tenemos, ya que Él puede mostrarse por sí mismo aquí si nosotros tenemos sed verdadera. Si piensas que más gente y un mejor predicador que tu pastor, más actividades traerán la presencia de Dios, de un Dios que no habita en templos hechos por mano de hombres, estás equivocado. Y no se trata de acumular unción de una semana para la otra, de la misma forma que no se podía guardar el maná de un día para otro porque se pudría. Lo que Dios nos da hoy es para hoy y no para mañana. A mi criterio, hay dos cosas que son necesarias para que las puertas del cielo empiecen a abrirse. Una, oración cristocéntrica, y dos, adoración cristocéntrica. Estas dos cosas revelan desesperación y humildad. Significa que no puedo hacerlo solo, porque si no estoy orando, bombeo con el pie para que las cosas sucedan, porque es lo que sé hacer, es lo que me han enseñado. Y entonces encuentras algo del río Nilo en un podcast, encuentras algo del río Nilo en una reflexión, encuentras algo del Nilo donde a otro le funcionó y dices: bien, prediquemos eso, usemos eso, a ver qué tal nos va. La verdad es que cuando oras, Dios abre los cielos, Dios viene y nos habla como un padre que sabe que atiende su consejo. Y la adoración cristocéntrica es que Cristo está en todo, se ve en todo lo que hacemos. En Egipto había agua, pero no llovía mucho. Dios te dice: estás gastando tu energía en el lugar equivocado. Aparta tiempo para que por medio de la oración Dios abra los cielos. El Nilo se asemeja a qué hacen ellos, a qué están haciendo ellos. A ver si esto nos sirve. Cuando Dios te está diciendo: ponte de rodillas, desespérate por mí, y yo abriré las ventanas del cielo. Cavaban canales con las manos y los pies, todo con ingenio y esfuerzo humano. Sí, tenían recursos, tenían dinero y mano de obra, entonces tienes agua del Nilo. No había necesidad de Dios en Egipto, el agua se almacenaba por medios artificiales y los campos eran regados por el sudor humano. Era rutina de esclavo. Y en Canaán, que era la tierra prometida, sería un regalo del cielo. No estoy diciendo que no te esfuerces para buscar y que no estudies textos.
A lo que me refiero es que no solo sea eso, sino que le pidas a Dios que abra los cielos con necesidad, con hambre, con visión, para que Él intervenga y no dependamos de la experiencia ni de cuál sea nuestro don. Deuteronomio 11:14 dice: Él dará a vuestra tierra la lluvia a su tiempo, lluvia temprana y lluvia tardía, para que recojas tu grano, tu mosto y tu aceite. El texto dice que habrá dos lluvias, una temprana y otra tardía. La temprana es interesante porque es la que suaviza el suelo, y la tardía es la que ya con el suelo húmedo, preparado, es la que da pie a la cosecha después de la siembra. Esas mismas palabras fueron usadas por el profeta Joel más tarde para profetizar lo que vendría a partir del capítulo 2 de Hechos. La lluvia descendería, el Espíritu Santo descendería en Pentecostés. Primero había sed. Segundo, estaban unánimes y expectantes. Esto no es una lección de agricultura bíblica, sino que es una palabra como ejemplo para todos nosotros. Cuando leemos Filipenses 2, 12 al 13, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. No significa, hermanos, que el ocuparme sea tener que seguir bombeando agua. Ocuparme en mi salvación significa que la salvación es un regalo de Dios y no producto de las obras. Necesita esfuerzo y disciplina y educación del cielo. Cuando le compras zapatos a tus hijos, les recomiendas que los cuiden, pero no está en tu mente quitárselos si no lo hacen. Ocuparse de la salvación es perseverar en la fe. Si descuidamos nuestra salvación, el Padre nos corrige. Siendo salvos, Dios hace producir en nosotros el querer obedecer a Dios y hacer su obra. Por tanto, la vida cristiana ya no se trata de vivir en mi voluntad y deseos, sino en la voluntad de Dios, con los recursos del cielo, la obediencia, la humildad y sumisión a la palabra de Dios, recibiendo el agua temprano y la tardía con fe y gratitud. Si tu mirada está puesta en los cielos, vendrá lluvia. No bombees agua si quieres casarte. Voy a ir a esta iglesia porque hay un buen grupo de jóvenes. No bombees agua si quieres ser útil para el Señor. Ustedes no se cambien de una iglesia cuando les alimenta por otra. Eso es bombear agua con el pie. Y allí donde piensas que la columna de humo te lleva, no es más que el cañón de humo que tiene la iglesia. Deja de bombear agua y pensar: lo estoy logrando. Voy a conseguir comprar el segundo carro. Para. Solo Dios abre los cielos y dime qué hacer. Si Dios te está hablando para quitar el pie de tus recursos, de tu iniciativa y de tu esfuerzo, y a mirar a Él, ríndete a Dios en este instante. Que el Señor te bendiga. Amén y amén.